Hola Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, tenemos ¿Qué tal? conectados dos cursos en Zoom y también acá estamos con una escuela presente en el auditorio, así que va a ser en simultáneo la charla. Bueno, a todos y a todas bienvenidas desde la Universidad Nacional del Litoral. Estamos muy contentos de celebrar, digamos, la presencia de Ignacio en esta charla titulada Pasión y compromiso en la ciencia y en la vida. Para presentarlo muy brevemente, así, bueno, lo dejamos a él, que es el que sabe hablar con ustedes. Les leo un poco de la bio de Ignacio. Es un joven santafesino que actualmente es estudiante de medicina en Argentina y colabora como estudiante investigador en la Facultad de Medicina de la University of Central Lancashire, de Reino Unido, en las disciplinas de microbiología y nanomedicina. Recientemente Ignacio publicó su libro Engranajes del Universo, el funcionamiento de la realidad, avalado por la editorial Penguin Random House. Así que bueno, lo dejamos a Ignacio con todos ustedes presentes, con los que están del otro lado en el Zoom, que nos dé la charla. Bueno, ¿me escuchan bien entonces? ¿Me escuchan bien, no? Bueno, hola, ¿me escuchan todos bien? Para saber si ya puedo arrancar o no. Sí, sí, se escucha, se escucha. Ah, perfecto, buenísimo. Bueno, entonces, bueno, yo soy Ignacio, yo les vengo a contar un poco cómo fue y cómo está siendo mi pasaje por la vida universitaria. Yo tengo entendido que ustedes van a comenzar la universidad el próximo año académico, por lo tanto yo les vengo a contar cómo fue mi experiencia, cómo está yendo mi experiencia, dado que yo soy un poco más grande que ustedes, pero no tanto, yo tengo 22 años, y les vengo a contar, digamos, cómo yo la veo en cierto sentido y cuáles son las cosas más fundamentales que pude aprender en el concepto, en el pasaje de mi vida universitaria. Como ya me presentaron, yo soy estudiante de medicina, estudiante también de técnico en laboratorio y soy investigador aquí en el Reino Unido, en donde me encuentro ahora. Así que bueno, quiero comentarles un poco cómo fue en cierto punto mi progreso. Bien, yo acá también tengo mi diapositiva, así que les voy pasando también y ustedes también, así vamos acorde. Siguiente. Ahí estamos, Nacho, con qué se necesitan las industrias del hoy, porque no sé si ves la Ah, no, presentación. yo estoy viendo la primera diapositiva, por eso. Bueno, Bueno, no importa. Si ustedes están viendo la correcta, nos vamos comunicando y me vas escribiendo. dale, Entonces, bueno, yo te voy marcando cuando me diga siguiente la diapositiva así. bien. Entonces, ¿qué se necesitan en las industrias del hoy? ¿Qué se necesita de todos ustedes? Ustedes son el material para las industrias del hoy y las industrias del mañana. Entonces, ¿necesitamos de un solo tipo de estudiante que sea, por ejemplo, el cabeza de un equipo o el técnico de un equipo? No, necesitamos múltiples estudiantes, múltiples académicos que hagan en varias funciones, porque hoy en día la civilización humana y las empresas, el desarrollo tecnológico se organiza en equipos, se organiza en división de tareas. Entonces, esto es como digamos, construir un auto de carreras. Necesitamos del piloto que va a ser la imagen en cierto punto visible, pero eso no quiere decir que no haya trabajo detrás, que no haya de los mecánicos, que no haya del diseñador del auto, que no haya de los sponsors, que no haya de los que cambian los neumáticos, que no hayan de los entrenadores de esos pilotos. Uno pensaría y uno piensa lógicamente, bueno,
entonces la única posibilidad que tengo es ser el piloto de la Fórmula 1. No, la realidad es que se necesita de todos, se necesita de todos ustedes. Y el mundo del mañana va a necesitar de todos ustedes y para eso ustedes tienen que estar capacitados. Capacitados para cumplir cualquier función que el mundo les arroje. Por lo tanto, vamos al siguiente. El mundo no tiene piedad, la dura realidad que debemos aceptar. Perfecto. Este va a ser un golpe, o el primer golpe que yo me di cuenta, en cual se lo comparto con ustedes. Ustedes vienen ahora de la educación secundaria, en donde los profesores les están atrás y no entregan sus tareas, les tienen paciencia y todo. Y les quiero contar que la vida universitaria no es así, ni en la vida del trabajo tampoco es así. Ustedes están por entrar a lo que a mí me gusta decir el mundo real. El mundo real a nadie le va a importar en cierto sentido si ustedes siguen o no sus tareas, si hacen su trabajo, solamente van a evaluar qué calidad de trabajo hacen y en qué tiempo. Y si ustedes no lo pueden hacer, van a buscar a alguien que sí puede. Así es el mundo, así es de frío. ¿Para qué? Para que ustedes, digamos, aprendan desde el día de hoy, que se los estoy contando yo de primera mano, el mundo es difícil, el mundo no es sencillo como venimos en la escuela y todo. Es difícil, pero está bien que sea así, porque el mundo necesita gente, jóvenes como ustedes, capacitados y gente que tenga voluntad de esforzarse. Porque sin esfuerzo, sin romperse la cabeza todos los días, ninguna sociedad progresa, ninguna empresa progresa y ningún grupo de trabajo va a progresar. Entonces, vamos a la siguiente. Metas y sueños de las simples a las complejas. Perfecto, ponemos un clic más. Un Un ojo enojo. en el ahora y un ojo en el mañana, ¿verdad? Así es. Perfecto. Este es un consejo que a mí me llevó tiempo entenderlo, en cierto sentido, y que yo se los quiero compartir a ustedes, en el punto de que veo estudiantes jóvenes como ustedes que se preocupan solamente por vivir el ahora y dicen, bueno, el mañana veremos, el mañana es un misterio, y dejan el mañana al azar, lo cual yo creo que es un error gravísimo. Y he visto también estudiantes como ustedes que en cierto punto viven todo pensando en el mañana, tratando de planificar todo a la perfección y se olvidan en cierto punto de vivir el hoy. Estos años que les quedan, que les van a venir de universidad y de sus primeros trabajos, estos próximos, les diría, 8 años, 10 años, van a ser los más lindos de su vida. Pero en cierto punto, eso requiere de un equilibrio para salir adelante. Porque si no hay equilibrio en esta perspectiva, el comportamiento humano, la mentalidad humana del humano se quiebra. ¿Qué pasa con alguien que trabaja todo el día y proyecta todo a la perfección, cómo quiere que sea el día en 10, 15 años y se olvida de vivir el hoy? Termina saturándose, no pudiéndose adaptar a la realidad que lo confronta y termina probablemente quebrándose. ¿Qué pasa con una persona que piensa solamente en el hoy, en el divertirse, en las cosas del hoy y no planifica y no tiene ninguna orientación en el mañana? Nunca termina llegando al mañana. Se quiebra desde hoy, desde el primer punto. Por lo tanto, mi consejo, mi, digamos, perspectiva es encontrar cierto balance. Cierto balance en tener, como yo le digo, un ojo en el hoy y un ojo en el mañana. Un ojo en donde yo quiero estar en los próximos 10 años, 15 años, y otro ojo en lo que yo voy a hacer ahora para llegar adentro de esos 15 años. ¿Cuáles son las metas cortas y las metas a largo plazo? En cierto punto cada uno va a tener que trazarse en su perspectiva un esquema de orden, un plan a seguir. Y mientras en cierto punto menos improvisen y a su vez más puedan adaptarse a los desafíos de la vida, se van a dar cuenta que van a estar más
en el camino que desean seguir. En la vida van a tener múltiples dificultades, porque como les dije en una de las primeras diapositivas, el mundo no es fácil, el mundo es duro. El mundo de sus padres fue difícil, el mundo de sus abuelos fue difícil, el mundo de ustedes es difícil y el mundo de sus hijos y sus nietos va a seguir siendo difícil. Porque nada en la vida es fácil y porque todo requiere de esfuerzo y de sostenerse. Porque si no, en cierto sentido, no tendría chiste si todo sería tan fácil, todos tendríamos el premio Nobel, todos seríamos millonarios. No, no funciona así. En la sociedad humana se le da valor a lo menos frecuente. Entonces, y para bien o para mal, yo creo que para bien, el mundo en el que estamos inmersos hoy en día cambió un poco con respecto al de nuestros padres y nuestros abuelos, pero lo único que no cambió y que va a seguir siendo igual va a ser la perspectiva de esfuerzo. El mundo y las empresas de hoy, como yo les dije, necesitan gente que se esfuerce, gente con hambre y sed de gloria y hambre y sed de aprender. Y eso es lo que yo le vengo a compartir a ustedes. Vamos al siguiente. Trabajo y esfuerzo. Entrena tu cerebro. A trabajar. Eso. Yo les voy a comentar, les traje acá unos ejemplos para que vean que ustedes conocerán probablemente a Elon Musk, que es este CEO de Tesla, de la empresa de automóviles eléctricos y de múltiples tecnologías. Ahora bien, Elon Musk nació en Sudáfrica. Se fue a estudiar a los Estados Unidos financiado por una beca porque era en cierto punto mejor que la mayoría. En Estados Unidos se recibió y él mismo formó su primera empresa compartida que se llamó PayPal. Muchos de ustedes no lo saben, pero PayPal fue fundada en parte por Elon Musk. ¿Y saben cómo fue el tema? No fue fácil como ustedes lo piensan. Hoy es de las personas, está siempre en el ranking 1 o en el 2 de los más ricos del mundo. Pero su vida fue muy difícil. ¿Por qué? Porque él cuando terminó la universidad ya no tenía más beca, porque ya no era un estudiante, tenía solamente ideas, pero no tenía financiamiento. Para que se den una idea, él no podía ni siquiera alquilar un lugar para dormir. Entonces, ¿qué hacía? Él con el poco dinero que tenía, se alquiló una oficina. Él dormía en su oficina, trabajaba 18 horas al día para conseguir un poco de dinero y programar su página de PayPal al principio, y se bañaba en el vestuario de un club de básquetbol cerca. Y para que vean que la vida depende de eso, la vida depende del esfuerzo. Y si Elon Musk no se hubiera esforzado trabajando 18 horas por día, bañándose en un club cerca, Tesla no existiría, PayPal no existiría y Elon Musk en sí no sería nadie. Por eso nosotros admiramos a gente por lo que es ahora, pero lo que le quiero compartir es que en su inicio esas personas fueron gente como ustedes, gentes que estaban sentados también como ustedes pensando qué es lo que voy a estudiar, a qué me voy a dedicar, cómo yo voy a contribuir a la humanidad. Elon Musk fue una persona como ustedes, lo que no significa que todos ustedes vayan a ser Elon Musk, sino que todos ustedes tienen la posibilidad de serlo. ¿Y cuál es la moneda? ¿Cuál es el combustible? El esfuerzo y la capacidad, pero principalmente el esfuerzo. Vamos a la siguiente. La rutina lo es todo. Bien. Trabajar, disfrutar, descansar y repetir. La rutina le da cierto orden al día a día. Por lo tanto, ¿cuál es mi primer consejo para que ustedes comiencen sus estudios en su primer año académico? Que va a ser el más difícil, por lo menos para mí fue el más difícil, porque yo venía de una escuela católica normal ahí en Santa Fe, que se llama la Escuela de los Agustinos Recoletos, y yo me enfrenté al mundo universitario, a altas cantidades de libros para leer, de estudiar, de memorizar, y no era nada que ver a lo que yo hacía en la escuela, nada.
no había ni el 10% de la exigencia que yo tenía en la escuela. Y fue difícil, sí, pero déjenme decirles que ustedes van a poder hacerlo. No porque yo pude, sino porque mucha gente sobrepasó eso, sino porque mucha gente se esforzó y acarrió con ese, al principio lo van a ver como un poco de sufrimiento, pero es normal, es parte del esfuerzo. Entonces, lo que yo les propongo como primer paso, aprieta un clic, es aprender a diseñar su rutina y respetarla. Está bien romperla una vez cada tanto, algún fin de semana y todo, alguna fiesta y todo, pero gente que no tiene su rutina, que no tiene su cronograma, es gente que no tiene orden en la vida. Elon Musk tenía su cronograma, lo que no significa que ustedes tengan que trabajar 18 horas, porque ese era el propósito de él, y eran lo que Elon Musk podría hacer y eran las necesidades que él tenía. Significa que comiencen con rutinas que puedan soportar y de a poco y a poco se van a ir forzando cada vez más a estudiar un poco más, a dormir un poco menos, a disfrutar también un poco más y así semana tras semana. ¿Por qué? Porque hay algo en el cerebro que se llama neuroplasticidad, de la cual si alguno de ustedes conoce al neurocientífico argentino Facundo Manes, le habrán escuchado hablar. La neuroplasticidad es la capacidad del sistema nervioso central para adaptarse a las adversidades. Entonces, ustedes como jóvenes, y yo inclusive, tenemos uno de los mayores exponentes de neuroplasticidad en el cerebro, la capacidad para que nuestro cuerpo y nuestro cerebro se adapten a estudiar un poco más, a dormir un poco menos, como yo les decía, y créanme que su cuerpo y sus cerebros se lo van a aguantar y se lo van a soportar. Eso es lo que yo les propongo. Nunca arranquen con una rutina exagerada desde el comienzo uno. Siempre comiencen con cargas que puedan soportar. Es lo mismo que como ir al gimnasio. El cerebro funciona muy parecido a un músculo en torno a la neuroplasticidad y requiere cierto tiempo de adaptación. Entonces, para los que no conozcan un poco de mí, yo ahora estoy aquí en Inglaterra y les cuento un poco cómo es mi vida en cierto sentido, para que tengan una idea. Yo estoy finalizando mi carrera en medicina en Argentina, estoy en los últimos años y acá yo vengo a investigar en microbiología, en infecciones. Yo tengo que trabajar desde temprano en el laboratorio hasta las 6, 7 de la tarde para después volver a mi casa, cocinarme, ducharme y ordenar lo que haga falta y después ponerme a seguir estudiando medicina por la noche y mi segunda carrera, que es técnico en laboratorio. ¿Por qué? Porque cuando yo vuelvo a Argentina en un par de semanas, tengo muchos exámenes. Entonces, yo pudiera haber decidido, yo pudiera haber elegido no hacerlo, que hubiera sido lo más fácil. Pero yo forcé a mi cerebro a hacerlo, forcé a mi cuerpo y lo entrené para soportar estas cargas de estrés, estas cargas de falta de sueño. Y es algo que todos ustedes pueden hacer si se lo proponen. Vamos a lo siguiente. Bien, Espera un estamos en momento historias que de no, espera un motivación. momento que no pasa. Estamos ahí en historias de No. motivación. A ver, espera un momento que no está el técnico y no pasa la diapositiva. Si querés, Nacho, empezá a contarles a los chicos y cuando logremos poner la diapositiva de las historias de motivación. Bueno, yo les voy a hablar entonces un poco de un científico que tal vez ustedes conocen, tal vez no, que fue el profesor Stephen Hawking, físico y matemático de la Universidad de Cambridge, no solamente muy conocido por ser uno de los hombres más brillantes que tuvo la historia de la ciencia, sino porque también a sus 20 años fue diagnosticado con una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica. Esa enfermedad consiste en una
parálisis progresiva y rápida de todos los músculos y todo el sistema motor. ¿Cuánto le dieron de sobrevida al profesor Stephen Hawking? 2 años a 3, cuando lo diagnosticaron a sus 20 años en la Universidad de Oxford. Pero él pudiera haberse desanimado, haberse deprimido y haber abandonado la ciencia esperando en cierto punto su muerte, porque este tipo de pacientes lo que los lleva a la muerte es una parálisis de los músculos respiratorios. Pero ¿qué hizo él? Él investigó las matemáticas y la física como si fuera su último día, esperando que en algún momento, en cierto punto, su sistema respiratorio falle. El tema es que por alguna cuestión que no se entiende, por algunos misterios de la vida, o como le decimos en medicina, milagros médicos, el profesor Hawking vivió hasta los 76 años y falleció en el año 2018. Y sus contribuciones a la ciencia fueron enormes. Entonces, él no tenía la capacidad de hablar, no tenía la capacidad de moverse, pero él seguía teniendo su capacidad de pensar y él se forzó a seguir aprendiendo. Él escribió múltiples libros, tanto de divulgación como académicos de texto, totalmente paralizado, en base a su sistema de escritura que le habían diseñado la gente de Intel, de las computadoras. Entonces, ¿a qué va esto? Que hay gente que verdaderamente tiene complicaciones muy difíciles y que eso no les permitió abandonar el estudio, abandonar la ciencia y abandonar el esfuerzo. Por lo tanto, si el profesor Stephen Hawking pudo, ¿por qué ustedes no van a poder? ¿Por qué ustedes no van a poder salir adelante? Vamos al siguiente. Supimos tener los mejores. Bien. No sé muy bien cómo preguntar esto porque los veo medio lejos, pero nosotros supimos tener a 4 grandes personas, muchas más, pero yo seleccioné 4, quienes fueron Bernardo Husserl, Luis Federico Leloir, César Milstein y René Favaloro. Yo le hablo de ellos porque yo estudio medicina, pero la realidad es que seguramente hubo científicos de ingeniería o famosos abogados y todo. Pero ¿qué tienen en común estas 4 personas? Que todos se reventaron el alma para esforzarse. 3 de ellos ganaron el premio Nobel en medicina. Y René Favaloro ahora les voy a hablar un poco. Bernardo Husserl se caracterizó por descubrir lo que fue el comportamiento de la glándula pituitaria, una glándula que regula a otras glándulas, con un pobre financiamiento compitiendo contra los mejores de Harvard, del MIT, contra millones y millones de dólares invertidos en investigación en los Estados Unidos, en Japón, en Alemania. Y sin embargo lo ganó, Premio Nobel argentino. Luis Federico Leloir, muy parecido, descubrió el comportamiento de la galactosa en el organismo. También le dieron el Premio Nobel. Luis Federico Leloir no tenía nada más que un Fiat 600 y una bata sucia, pero tenía hambre y sed por el descubrir. Y tenía en sus bases la cultura del esfuerzo, que es lo que ustedes tienen que tener a partir del año que viene, que van a comenzar el mundo real, el mundo duro. Y todas estas personas pasaron el mundo duro y pudieron. Así que les pregunto, si estas personas pudieron, ¿por qué ustedes no van a poder? César Milstein descubrió el comportamiento de los anticuerpos monoclonales, lo que nos permite hoy desarrollar mejores vacunas, gran aplicación en la salud. Y René Favaloro tiene una historia más que interesante, en la cual él se formó como cardiocirujano en un pueblo pequeño de La Pampa, y él se propuso a traer lo mejor del mundo a la Argentina. Él se fue a los Estados Unidos, se fue a Cleveland,
a desarrollarse mejor como cardiocirujano para traerlo a Argentina. Él tuvo que revalidar su título en Estados Unidos, lo cual le llevó un montón de tiempo, varios años. Mientras tanto fue camillero, para que vean que la vida no es fácil. Piensen que de un cardiocirujano en la Argentina, él tenía una situación económica más que favorable, pudiera no haberse esforzado y se fue a ser camillero a Estados Unidos para después ser médico y para desarrollar el bypass aortocoronario, una técnica quirúrgica que hoy salva múltiples y múltiples vidas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que estas 4 personas nacieron de la nada, desde la humildad, y se reventaron la cabeza en el esfuerzo. Estén ustedes si quieren seguir el legado de estas personas. Así que les pregunto a ustedes en la audiencia, ¿quién de ustedes va a ser el próximo? ¿Quién de ustedes va a estar acá en esta diapositiva en un futuro? ¿Quién de ustedes se va a reventar la cabeza por el descubrir? Bueno, vamos al siguiente. Los sistemas educativos más allá de solo estudiar. Bien. Muchas cosas de las que yo aprendí no me la dieron solamente la universidad, ni me las dio solamente el colegio, sino que hoy en día uno está inmerso en cierto punto en la posibilidad de aprender bajo su mismo esfuerzo. Por lo tanto, las universidades lo van a formar a ustedes con lo que se necesita, pero está en ustedes si quieren ir más allá de eso. Vamos al clic. Por lo tanto, ¿qué consejo les tengo? Ir más allá de su plan de estudios y reconocer lo que se va a venir, reconocer cuál va a ser el futuro de su disciplina en la cual están estudiando, en qué lo van a poder aplicar, qué ideas tienen para el futuro, porque eso los va a diferenciar de los que tienen al lado. El saber académico versus el saber cultural. Hay veces que van a estar aprendiendo cosas que para ustedes no tienen sentido, o que aprendieron cosas que no tienen sentido. Y el saber sirve para la vida, desde una conversación en un ascensor con alguien importante, hasta una disertación de una clase magistral, hasta venir acá, por ejemplo, como les estoy hablando yo. Todo eso se construyó en base a un saber. Y cuando más saber tengan, sobre todo cultural, van a tener más posibilidad de conectarse con gente y sobre todo con gente de un nivel académico superior al que están ustedes. Y van a tener más posibilidad de impresionarlos. Por eso, yo siempre les aconsejo a todo el mundo que nunca dejen de leer cuestiones culturales de otros países, porque si algún día ustedes tienen la posibilidad y el deseo de viajar a otras culturas, esos países van a pretender que ustedes se comporten como si serían de ese país. Y uno tiene que conocer las reglas, su historia, su cultura, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, para tratar de en cierto punto de disfrazarse y camuflarse lo más posible a la sociedad en la que ustedes quieren conseguir un trabajo o hacer un intercambio. Y por último punto, clic, tenemos encontrar a su mentor y ganarse su confianza. Yo hoy no sería nadie sin mis mentores. En cierto punto, también, ojalá alguien me hubiera recomendado esto cuando tenía su edad, pero yo lo aprendí por pura experiencia. Pero traten de conseguir en la universidad algún exponente que les interese los temas que ustedes estudian y traten de absorber todo su conocimiento. No solamente traten de impresionarlo para que esa persona les dedique tiempo, sino traten de que en cierto punto les revele la receta secreta, la receta de lo que él aprendió, cómo lo aprendió, porque muchas veces los mentores son veteranos en el campo de batalla, en la ciencia que uno quiere desarrollar o en las disciplinas que uno quiere desarrollar, y le pueden
evitar a uno causar errores absurdos, sin sentido, mediante la información. Entonces, además de que la relación de un mentor a un discípulo es verdaderamente espléndida y brillante, es algo que ustedes pueden ganar mucho si se encuentran un mentor, alguien que los ayude, alguien que les muestre cómo es el camino. Vamos a la siguiente. Tu palabra lo que más valor tiene. Eso es así. ¿Por qué? Clic. Porque nadie confía en alguien con reputación de embustero. Ustedes van a comenzar a dar su palabra a partir del año que viene como académicos, como gente que estudia, ya sea científicos, ya sea abogados, ya sea ingenieros, la carrera que estudian, arquitectos. Y ustedes van a hablar en nombre de su conocimiento. Y una vez que uno se crea la fama de embustero, la fama de mentiroso, pierde total credibilidad y nadie, no solamente nadie le cree, sino nadie invierte en los embusteros y nadie pierde el tiempo en los embusteros y mentirosos. Por lo tanto, lo que más valor tiene, cierto punto, es su palabra. Su palabra les va a permitir que la gente confíe o no en ustedes. Les va a permitir que la gente invierta o no en ustedes. Entonces, cuiden su palabra, siempre. Es mucho mejor decir no lo sé, pero lo voy a leer o lo voy a averiguar, antes que decir algo que no tiene ningún sentido y que solamente les va a traer mala reputación. Vamos al siguiente. Lealtad y manejo de crisis. Acá les traje el último ejemplo, el ejemplo de Marie Curie, una científica polaca francesa que nació en Polonia en una época donde Polonia estaba ocupada por los soviéticos, en guerra, y además, por ser mujer, no podía estudiar ciencias. Entonces, las dificultades eran imposibles para Marie Curie en ese entonces. ¿Qué hizo? Se esforzó más a pesar de sus condiciones iniciales. Se educó en lo que era en ese momento una escuela clandestina, para después irse a estudiar ciencias a la Universidad de la Sorbona en París, y gracias con el apoyo de su esposo Pierre Curie, descubrió 2 elementos y ganó 2 premios Nobel en química. Antes de recibir su segundo premio Nobel, su esposo falleció en un accidente y ella continuó con sus investigaciones, sufriendo, pero nunca dejó el trabajo. ¿A qué va con todo esto? Que en la vida ustedes van a tener múltiples crisis y que lo que más quieren las empresas es contratar a gente que sepa cómo manejar los momentos difíciles. Eso es lo que más anhela una empresa o una organización o una universidad. Encontrar gente no solamente que sea buena, sino que sepa trabajar en momentos difíciles y bajo presión. Entonces, Marie Curie pudiera haberse quedado en Polonia sin estudiar, porque ella tenía las posibilidades muy difíciles, pero ella encontró alternativas y por eso fue Marie Curie, la mujer más emblemática que hay en ciencias, ganadora de 2 premios Nobel, como les dije. Entonces, si ella pudo en una situación terrible, política y la guerra y su país, ¿por qué ustedes no van a poder? ¿Por qué ustedes no van a poder ganar 1 o 2 o 3 o todos los premios Nobel que se les propongan? O conseguir los reconocimientos que ustedes se propongan. La moneda común de todo esto, de todos los ejemplos que yo les fui contando hoy, es el esfuerzo. Porque nada de esto se puede lograr sin esfuerzo. Nada de esto se puede lograr sin reventarse la cabeza y sudar todos los días, como decía Favaloro. Nada en la vida es fácil. Bien, vamos al siguiente. El valor de la lectura. Aquí estoy cerca de terminar, pero les dejo un poco de las piezas de lectura que a mí más me motivaron. Les seleccioné 8 piezas de lectura para que ustedes puedan pensar, tal vez leerle algunas. Son las piezas de lectura que a mí más me hicieron crecer y más me
me motivaron a seguir esforzándome y estudiar. Tenemos Trump, el secreto del éxito en el trabajo y en la vida, que te enseña a afrontar las adversidades con anécdotas propias que sufrió él. Tenemos Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, colega de Donald Trump y multimillonario, que también enseña lo que les enseñan los padres ricos a sus hijos en las universidades más prestigiosas y los padres pobres a sus hijos en situaciones carenciadas, y hace un análisis comparativo tomando lo mejor de ambos mundos, muy recomendable. Uno de mis libros preferidos, Stephen Hawking, Breve Historia del Tiempo, para lo que les interese emocionarse por cómo funciona el tiempo, cómo funciona el espacio, si existe vida después del planeta Tierra, más allá del planeta Tierra. Es un libro de ciencias que está en cierto punto digerible para la mayoría de la audiencia. Robin Cook es un autor y médico norteamericano de la Universidad de Harvard que escribe novelas ficticias sobre lo que sería el lado oscuro de la medicina. Son muy divertidas, son de ciencia ficción, pero él siempre dice que hay mucho verdad de esto, detrás del negocio de las empresas farmacéuticas, de la creación de supersoldados, de la manipulación genética, todas las cuestiones oscuras que podrían estar pasando ahora y van a pasar en el futuro en la rama de la medicina. René Favaloro, de La Pampa de los Estados Unidos, cuenta cómo fue todo su progreso desde que él salió de La Pampa hasta que se fue a la Cleveland Clinic en los Estados Unidos. Cómo fue su esfuerzo, cómo fueron su día a día, lo cuenta con lujo de detalle. Y me parece un libro muy valioso porque demuestra lo difícil que fue la vida para René Favaloro. Y demuestra que si René Favaloro pudo con toda esa presión, ustedes también pueden. Ustedes también van a poder. Walter Lewin, Por amor a la física, un libro que a mí me gusta mucho, también experimentos físicos divertidos para todos los que quieran hacer ingeniería o cuestiones relacionadas a las matemáticas o a las ciencias duras. Es el profesor histórico del MIT en Boston y hace experimentos como por ejemplo tirarse de una soga. Él tiene como unos 75 años y hace experimentos de tirarse con una soga en una bola de demolición y explica la física práctica experimental de forma divertida. Usar el cerebro, de nuestro gran científico argentino Facundo Manes, habla de conocer cómo funciona su cerebro, cómo afectan la rutina al cerebro y cómo conocer nuestro cerebro puede hacer que nosotros encontremos mejores estrategias para explotarlo al máximo. Y por último, cómo hablar con cualquier persona y en cualquier situación. Ayuda a destruir la inseguridad, a destruir la vergüenza y ayuda a cómo en cierto punto uno puede perder el miedo de hablar en público. Es muy recomendable, dado que ustedes a partir de esta vida del año que viene en su vida universitaria van a comenzar a tener lecciones orales, exámenes orales, disertaciones y van a tener que afrontar estas cuestiones. Vamos al siguiente. Engranajes del Y universo. después, bueno, como fue un poco de libro, Engranajes del Universo. Yo escribí un libro en ciencias, en física, en química y en matemática, que se llama Engranajes del Universo, en donde yo hablo de las cuestiones más divertidas que tiene la ciencia, muy al estilo de Stephen Hawking, pero un poco más digerible, más sencillo, que no pretende conocimientos previos por parte del lector, sino que hablo como cuestiones: qué significa Dios para la física, si se puede viajar en el tiempo o no, qué es el tiempo euclidiano o el tiempo imaginario, si existe vida, como les decía, más allá del planeta Tierra, si se puede viajar a través de múltiples dimensiones, cómo está estructurado el universo. Hablo de esas cuestiones que me parecen más que divertidas y que les traigo acá para que lean un poco de ciencia de una forma muy, muy amigable. Y bueno, siguiente, eso es todo. Les agradezco muchísimo a ustedes por
por la invitación y por escucharme acá. Fue un honor para mí. Así que bueno, si alguno me quiere preguntar algo, estoy más que abierto. Gracias, Ignacio. ¿Alguien quiere preguntarles algo? Por si él no lo dijo cuando se presentó, él tiene 22 años y está estudiando en la ciudad de Santa Fe, y lo que les contaba, con mucho esfuerzo logró estar él a donde está y presentó a personas conocidas, reales, que han llegado también con mucho esfuerzo a donde está. Así que bueno, nos pareció interesante presentarlos en esta charla y convocarlos a ustedes. Agradecerles también desde ya su presencia a las escuelas que están por Zoom. Si quieren hacer alguna consulta. ¿No? Felicitarte quieren acá, Ignacio.